En septiembre de 1999, Ronald Cohen se estaba preparando para vender su casa en Long Island, en la que había vivido durante más de 9 años. Como parte de la limpieza de la propiedad, decide sacar un barril de 55 galones que se había encontrado en el sótano de la casa desde que la compró, pero al que nunca le hizo mucho caso. Intenta moverlo y se da cuenta de que es imposible. Pesa más de 160 kilos. Así que toma una palanca y decide abrirlo. Lo primero que le llega es el olor, un olor fuerte a químicos, pero también algo más, algo orgánico, hasta que entonces la ve. Entre miles de bolas de plástico y un denso tinte industrial se encontraba una mano humana. Inmediatamente decide llamar al 911. Cuando los investigadores abren el barril por completo, se encuentran una de las escenas forenses más inusuales en la historia criminal del estado de Nueva York. El cuerpo momificado de una joven de cabello negro, complexión pequeña y su cráneo completamente fracturado. Pero había algo más. En su vientre se encontraban los restos de un bebé de 9 meses. Un bebé que estaba a días de nacer antes de que alguien decidiera silenciarla para siempre. En 1969, una joven salvadoreña desapareció de Nueva York sin dejar rastro, sin testigos, sin denuncias, simplemente desapareció. Su nombre fue borrado del mundo, hasta que abrir ese barril cerró un misterio de 30 años. Soy Carra y hoy te voy a contar la historia de Reina Angélica Marroquín, de cómo viajó kilómetros buscando el sueño americano y solamente encontró una pesadilla. Reina Angélica Marroquín nace el 2 de diciembre de 1941 en San Martín, El Salvador. Creció en una familia humilde en un país complicado e inestable, lleno de dificultades. En 1966, con 25 años, decide, como muchísimos latinos, emigrar a los Estados Unidos, buscando mayores oportunidades y una vida mejor, tanto para ella como para su madre. Primero se queda en Miami, pero luego se mueve a Nueva York, donde se instala definitivamente. En Nueva York se inscribe en la High School of Fashion Industries, una secundaria en Manhattan que está especializada en estudio de moda. Ahí comienza a aprender inglés con esfuerzo, lo que le permite comenzar a trabajar, primero como niñera y después consiguiendo trabajo en una fábrica, concretamente en una llamada Melrose Plastics, donde se encargaban de fabricar tanto plantas como flores artificiales. El trabajo era muy duro como en cualquier otra fábrica, largas jornadas, trabajando de pie, oliendo y manipulando químicos fuertes. Pero Reina, como buena latina, era una luchadora y tenía un objetivo claro en mente: salir adelante, progresar y poder enviarle dinero a su madre en El Salvador. Su jefe en la fábrica era un hombre llamado Howard Elkins, que era el copropietario de esa fábrica. Howard era la viva imagen del éxito, un hombre rico, respetado, copropietario de una fábrica, con una familia perfecta y una casa en Jericho, una de las zonas más exclusivas que tenía Long Island. Pero bajo esa fachada de ciudadano ejemplar, Howard escondía un secreto, un romance con la joven inmigrante que trabajaba para él, una relación que estaba construyendo un camino directo a la tragedia. Reina, siendo una inmigrante en un país lleno de extraños, se ilusiona con Howard, que no deja de hacerle promesas. Para finales de 1968, Reina queda embarazada de Howard, quien contrata un médico privado para supervisar el embarazo. Howard le dice que se divorciará de su esposa, que se casará con ella, que ella y su hijo tendrán una vida junto a él. Según su mejor amiga, Katie Andrade, Reina se mantenía ilusionada con Howard, pero había comenzado a dudar de sus verdaderas intenciones con ella, de las promesas que le había hecho, de dejar a su esposa y casarse y tener una vida juntos. El tiempo pasaba, el viento crecía y Reina comprendió que las promesas de Howard eran solamente mentiras. En algún momento, a finales de 1968, Reina tomó una decisión desesperada. Cansada de esperar, asustada por el futuro y furiosa con un hombre que le había prometido el mundo y solamente le estaba entregando silencio, decide llamar a la casa de Howard. Contesta Ruth, la esposa de Howard, y Reina le dice toda la verdad: soy la amante de tu esposo y estoy esperando un asunto. Howard, al enterarse de esto, se enfurece, se vuelve loco y amenaza de muerte no solo a Reina, sino al hijo que estaba esperando. Reina le cuenta esto a su amiga Katie, confesándole que cometió un gran error, que está muy asustada y que si llegara a pasarle algo, Howard sería el culpable. Pocos días después, en enero de 1969, Reina desaparece. No hay maletas, no hay cartas, no hay despedidas. Simplemente desapareció. Katie va a casa de Reina, encuentra la puerta entreabierta, pero no hay rastro de ella. Era invierno, su abrigo estaba allí, su cartera, sus guantes, sus botas, todo estaba en su lugar, pero Reina no estaba. Decide esperar. Pasan 2, 3, 4 horas y Reina no aparece. Llegados a este punto, Katie decide ir a la policía y denunciar su desaparición. La policía escuchó a Katie con la indiferencia burocrática que en esa época se reservaba para los casos de inmigrantes desaparecidos que no tenían familia reclamando su ausencia. Según el relato de Katie, las palabras que utilizó la policía fue:
Usted no es una familiar directa. Seguramente se fue con su novio. Vuelva dentro de una semana. Katie volvió la próxima semana. Y en la otra, en la otra. Reina nunca apareció. Nunca nadie la buscó. En El Salvador, su madre repentinamente deja de recibir cartas, deja de saber nada de su hija y durante 30 años se mantiene así. Mientras todo esto ocurre, Howard sigue con su vida perfecta. En 1972 vende la fábrica, vende su casa y se muda a Florida, concretamente a Boca Ratón, donde sigue viviendo como un respetable hombre de negocios, mientras bajo el suelo de su antigua casa se encuentra su oscuro secreto. Howard Elkins pensó que el tiempo se había encargado de borrar sus huellas, pero a veces la verdad tiene una curiosa forma de salir a la luz. Regresemos a septiembre de 1999. El barril ya no está en ese sótano, ahora está en la mesa de autopsias del médico forense del condado de Nassau. La identificación parecía una misión imposible, pero Howard, en su intención de ocultar su crimen, cometió un grave error. Howard no solo selló el barril, sino que lo llenó con tinta industrial y resinas plásticas de su empresa. Lo que él pretendía usar como una tumba química se convirtió en una cápsula del tiempo perfecta. Estos químicos, al reemplazar el oxígeno dentro del barril y envolver el cuerpo, detuvieron el proceso de descomposición natural. No solo preservaron el cuerpo de Reina en un estado de momificación asombroso, sino que protegieron algo que Howard nunca se imaginaría. Dentro del barril, junto al cuerpo, los investigadores encontraron una libreta de direcciones, que a pesar de estar empapada en fluidos químicos, todavía su tinta era legible. Los detectives comenzaron a llamar a los números que se encontraban en esa libreta, hasta que alguien respondió. Era Katie Andrade. Cuando los detectives le preguntaron que si conocía a alguien desaparecido en los años 60, Katie no lo dudó. Llevaba 30 años esperando esa llamada. Su nombre es Reina y era mi mejor amiga. Y entonces el secreto que Howard pensó haber enterrado para siempre salió a la luz. Katie les contó todo lo que sabía acerca de la aventura, el embarazo, la llamada a su esposa y las amenazas de Howard. La policía tenía el motivo. La conexión entre Howard y el barril no era solo circunstancial. El barril provenía de una empresa de químicos en 1965. Eran los mismos barriles que utilizaba la empresa Melrose Plastic, donde trabajaba Reina, el copropietario de la fábrica, quien además era el anterior dueño de la casa donde se encuentra el barril, y el cuerpo de Reina no era más que Howard Elkins. La policía lo tenía muy claro, tenían que encontrar a Howard. Howard ya tenía 70 años y seguía viviendo en Boca Ratón, Florida, a donde los detectives fueron a entrevistarlo. Los detectives le mostraron fotografías del barril, le hablaron sobre Reina, le hablaron sobre la casa, le hablaron sobre la empresa. Pero Howard lo negó todo. Dijo que nunca había visto ese barril. Admitió que tuvo una aventura con una inmigrante latina, trabajadora de su empresa, pero que no recordaba ni su nombre ni cómo se veía. Los detectives obviamente no le creyeron, así que le pidieron que voluntariamente entregara una muestra de ADN para compararla con el feto encontrado en el cadáver, cosa a lo que Howard se negó. Los detectives se fueron, pero le advirtieron que volverían con una orden y entonces tendría que entregar esa muestra de ADN. Esa noche, Howard Elkins fue a un Walmart cercano, compró una escopeta, compró munición, fue hasta casa de un amigo donde tenía estacionado su auto. Se subió al asiento trasero y se disparó en la cabeza. Cuando los investigadores recibieron la noticia, lo tomaron como una confesión implícita. No hubo juicio y no hubo condena. La prueba de ADN que se hizo post-mortem fue concluyente. Howard era el padre del hijo que Reina estaba esperando. Según la reconstrucción policial, Howard no actuó por impulso, sino que lo tenía todo planeado. Aquel día de 1969, Howard atrajo a Reina a un lugar controlado, probablemente la fábrica o alguno de sus almacenes. Y ahí golpeó a Reina en la cabeza con algún objeto hasta matarla. Howard utilizó un barril de su propia fábrica. Allí metió el cuerpo de Reina y lo llenó de esas bolitas de plástico. En ese entonces el barril era pesado, pero aún era manejable. Tomó el barril, lo subió a su camioneta y lo llevó a su casa en Long Island con el objetivo de subirlo a su barco y lanzarlo al mar. Sin embargo, estando en el sótano, Howard cometió un error de cálculo fatal. Para asegurar que el barril se hundiría, Howard llena el barril hasta el tope con tinte líquido y resinas químicas. Lo que Howard no calculó es que al llenarse por completo, el barril terminaría pesando más de 160 kilos, haciendo imposible moverlo sin ayuda. Y pedir ayuda significaba terminar en prisión. Sin otra salida, tomó la decisión más arriesgada: esconderlo a plena vista. Empujó al barril a un rincón de su casa y confió en que los químicos harían el resto. Durante años, Howard cenó, durmió y vio crecer a sus hijos mientras debajo de sus pies se encontraba el cadáver de su amante y su hijo no nacido. Con el misterio resuelto y el perpetrador muerto, solamente quedaba un último paso:
encontrar a la familia Reina. Un periodista llamado Oscar Corrales viaja hasta El Salvador, donde encuentra a la madre de Reina, una señora de 95 años que llevaba 30 años sin saber absolutamente nada de su hija. Con los años, la incertidumbre se había vuelto parte de su vida. No ese duelo limpio de saber que un familiar ha fallecido, sino esa incertidumbre de no saber nunca qué pasó. El cuerpo de Reina finalmente fue repatriado a El Salvador, donde su madre por fin pudo darle un entierro digno, y después de 30 años pudo poner flores en una tumba con nombre. La historia de Reina nos enseña que quizás no hay crímenes perfectos, sino que solamente hay crímenes que tardan más en salir a la luz. Me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el que Howard se quitara la vida fue una confesión o un último acto cobarde tratando de evitar la justicia? Los leo en los comentarios. Y hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, regálenme un like, un comentario, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan cuando suba un nuevo caso, porque créanme, tengo muchas historias como esta. Sin más, soy Carra y me despido con un beso, un abrazo y hasta pronto.